Ok, buenas noches. Le damos gracias a los hermanos que nos están siguiendo vía internet. Vamos a continuar con la clase de esta noche que tiene que ver específicamente con el fin del tiempo de gracia y las 7 plagas. Y hoy nos tocaría ver la clase número 6. Hoy nos toca ver la clase número 6 y gracias a Dios ya estamos más descansados, así que hoy vamos a poder expandirnos más y extendernos más en la explicación de lo que tiene que ver con la primera plaga. Ayer solamente hemos hecho una introducción en la clase número 5, pero fue cortita nomás porque no teníamos tiempo y habíamos quedado un poquito agotados con tantas otras actividades que veníamos y ya teníamos que recibir el sábado y prepararnos para el otro día. Pero hoy, hermanos, podemos continuar con la clase número 6, donde vamos a seguir estudiando la primera plaga hasta que quede en claro lo que es la primera plaga. Por lo tanto, hoy vemos la clase número 6, que es la primera plaga, parte B. Ayer hemos visto la parte A, hoy vemos la parte B. Pero antes de comenzar, hermanos, y como es de costumbre, ¿qué les parece si para comenzar y de paso despedir el sábado nos ponemos de rodillas? Oremos, hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos una vez más aquí para poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por un sábado más que nos has permitido poder concentrar nuestras mentes en ti. Y ahora, Señor, te doy gracias porque estamos acá reunidos con los hermanos para poder invertir tiempo en el estudio de tu santa palabra y poder salir enriquecidos con el conocimiento de tu santa voluntad en lo que tiene que ver con las profecías bíblicas. Gracias, Señor, por escucharnos, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, y también pedimos, Señor, por los hermanos que están enfermos, por nuestros familiares que están enfermos, por nuestras familias, por la salvación de ellas, y te pedimos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo y tus santos ángeles se queden con nosotros acompañándonos. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí está el diagrama que habíamos hecho anoche. Los hermanos, si maximizan la pantalla y se acercan un poquito, van a poder ver el concepto que hemos estado viendo anoche. Y ya habíamos empezado a ver el concepto de la primera plaga que ha quedado bien en claro. Entonces vamos rapidito, hermanos, a lo que es Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, podemos ver que gracias a este versículo tan riquísimo y tan profundo, hermanos, podemos ubicarnos cronológicamente en el tiempo correcto en el cual se estaría ubicando la primera plaga, y qué es antes de la primera plaga y qué va a seguir después de la primera plaga. Nosotros sabemos que después de la primera plaga viene la segunda, pero antes de la primera plaga hemos visto que venía la predicación mundial del Evangelio. Y antes de la predicación mundial del Evangelio viene la lluvia tardía. Y antes de la lluvia tardía viene la marca de la bestia. Y antes de la marca de la bestia viene la imagen de la bestia. Cosas en las cuales ustedes ya están muy duchos porque vienen estudiando conmigo hace años. Pero a mí ha sido maravilloso estudiar el tema de las plagas, porque cuando uno estudia el tema de las plagas, en cada una de las plagas se va clarificando lo que viene antes y lo que sigue después, que es lo que precisamente muchos hermanos no logran entender cuando estudian el fin del tiempo de gracia. Y habíamos dicho anoche que uno puede hablar mucho de profecías, pero ¿de qué sirve que uno hable mucho de profecías si habla genéricamente y habla al aire? Y eso es lo que les ha pasado a ustedes. ¿Por qué ustedes cuando escuchan sermones de profecías, conferencias de profecías, temas de profecías, lo único que dicen, sí, habló todo, habló de profecías, pero quedan en la nada ustedes? Porque no ubican cronológicamente los eventos de la profecía, no logran ubicarlos en la línea profética. Yo puedo hablar mucho de Apocalipsis 17, pero si yo me paso hablando mucho de la ramera de Apocalipsis 17,
Puedo hablar toda la noche de la ramera de Apocalipsis 17 y que la ramera y que Apocalipsis 17 y que la ramera y que se embriaga de la sangre de los santos y porque la ramera y porque la Babilonia la grande y porque está embriagada de la sangre de los santos y etcétera, etcétera, y doy vuelta. Razonamiento circular vicioso. Está el razonamiento circular virtuoso y está el razonamiento circular vicioso. Y ustedes van a escuchar cuántos predicadores vemos en la iglesia que hablan sobre un tema profético, pero hablan genéricamente, hablan al aire, pero no lo ubican cronológicamente en la línea profética y seguimos quedando en la misma que antes. Todos mis estudios sistemáticos están diseñados para clarificar lo que es la doctrina en doctrina, pero también para determinar dónde va cada evento profético, si no, nunca vamos a saber cómo esperarlo y cómo prepararnos. Entonces, hermanos queridos, gracias a la primera plaga hemos descubierto algo impresionante. Gracias al estudio de la primera plaga descubrimos que Apocalipsis 13, 14 al 17 comienza a cumplirse durante el tiempo de gracia. Y es por eso que la imagen de la bestia y la marca de la bestia las tenemos que esperar ahora, durante el tiempo de gracia. Por eso en Apocalipsis capítulo 16 versículo 2 dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres, que tenían ya desde hace tiempo la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Ya estaban teniendo la marca de la bestia y ya estaban adorando su imagen. Por eso es que la formación de la imagen de la bestia y la aplicación de la marca de la bestia, queridos hermanos, comienzan durante el tiempo de gracia, y eso estaba perfectamente clarificado por Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. Hermanos queridos, presten atención a esto. Mensajes Selectos, tomo 2, página 92 es impresionante. ¿Saben por qué? Porque deja en claro que la imagen de la bestia, con su respectiva aplicación de la marca de la bestia, se dan durante el tiempo de gracia, algo que muchos hermanos no han logrado entender cuando la Biblia es clara en Apocalipsis 16:2 y es clara en Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. Pero para los que no han podido escuchar la clase de ayer, yo repito, hermanos, vamos a ver si traje Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. Había la postura de una falsa profeta, ¿sí?, que nos deja que tenemos que tener cuidado, porque es claro, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 92, dice: durante nuestra conversación en la que manifestó mucho ardor, usted repitió varias veces esta frase: oh consecuencia, tú eres una joya. Repito para usted esto mismo, con decidido énfasis. Usted dice que las visiones de Ana, una tal Ana, que andaba teniendo visiones por ahí, usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así, le dice la hermana Huay. Usted pretende creer en los testimonios de Elena de Huay. Entonces permita que ellos aclaren este punto, el de la formación de la imagen de la bestia. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tiene que formar antes de la formación del tiempo de gracia? ¿Por qué se tiene que formar antes de la terminación del tiempo de gracia? Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Hermanos queridos, la formación de la imagen de la bestia con su respectiva aplicación de la marca de la bestia es la última prueba para el pueblo adventista, antes de ser sellado, antes de recibir la lluvia tardía. Hermanos, antes de que seamos sellados y antes de que recibamos la lluvia tardía, el pueblo de Dios tiene que pasar por una prueba tremenda, que es la formación de la imagen de la bestia con su respectiva aplicación de su marca.
Y por eso la primera plaga nos da una luz tremenda. Cuando cae la primera plaga, ya sabemos que ha finalizado el tiempo de gracia. Pero cuando cae la primera plaga, ya sabemos que cae sobre los que ya tienen la marca de la bestia y sobre los que ya adoraban su imagen. Por lo tanto, la imagen de la bestia se forma antes del fin del tiempo de gracia. Y la aplicación de la marca de la bestia, que es la imposición de la ley dominical por medio de legislación civil, se ha dado antes del fin del tiempo de gracia, hermanos queridos. Así se razona lógica y teológicamente la Escritura. Eso es verdadera lógica teológica. Eso es verdadera lógica teológica. Y gracias a Dios estamos reunidos acá, a pesar de que hace calor, ¿verdad? Invirtiendo tiempo en nuestro futuro, y no tan solamente somos edificados nosotros, sino los miles y miles y miles de hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo y que quieren entender cómo es esto del fin del tiempo de gracia y las 7 plagas, en este caso viendo la primera. Por último, hermanos, para dejar en claro el repaso de lo que hemos visto la última vez, Mensajes Selectos, tomo 2, página 92, te muestra que no puede ser que la marca de la bestia, mejor dicho, que la formación de la imagen de la bestia, con su aplicación de la marca de la bestia, se den después del fin del tiempo de gracia. No puede ser que la imagen de la bestia, con su aplicación de la marca, se formen después del fin del tiempo de gracia. Eso no puede ser. Ahora, cuidado, que la imagen de la bestia y la aplicación de la marca de la bestia continúa creciendo después del fin del tiempo de gracia, eso sí, eso no negamos. Eso no negamos. Nosotros nunca hemos negado que la imagen de la bestia y la aplicación de su marca siguen y continúan y existen después del fin del tiempo de gracia. Aquí no nos interesa cuándo continúan, cuándo siguen. Aquí lo que nos interesa es cuándo comienza, que es lo que muchos hermanos no han podido definir. Pero gracias a la primera plaga, de una vez por todas entendemos que Apocalipsis 13, 14 al 17 comienza el cumplimiento, es decir, comienza su cumplimiento, hermanos queridos, durante el tiempo de gracia. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a ver Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 440, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 440, por favor, mis queridos hermanos, prestemos atención a lo que voy a leer. Dice así, hermanos queridos: debemos estar preparados y a la espera de las órdenes de Dios. Naciones enteras serán conmovidas hasta su propio centro. Se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios, la única prueba segura del carácter. Y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales, decretos dominicales que comienzan en Estados Unidos, y obedezcan a las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino el del mundo protestante, la imagen de la bestia. ¿De qué está hablando acá? De la ley dominical. Pero Elena de White se refiere a su país, a Estados Unidos. Por lo tanto, está hablando de la ley dominical como decreto nacional que comienza en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, el gran asunto que muy pronto afrontaremos, o sea, el de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Muchos que no creen que la ley dominical viene primero, hermanos, corren este peligro. El gran asunto que pronto afrontaremos eliminará a
todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Entonces, hermanos queridos, ¿qué viene primero? Viene primero la ley dominical, segundo el reavivamiento y reforma eclesiástico mundial, y tercero la lluvia tardía, cuarto la predicación mundial del Evangelio, quinto el fin del tiempo de gracia, sexto la primera plaga. ¿Se va entendiendo? Todos los que estudian conmigo ya más o menos pueden ir armando lo que es el esquema profético. Pueden ir armando lo que es el esquema profético, hermanos, en base a los datos que les estamos dando. Sí. Claro, es grave. Porque no va a estar preparado, no lo va a estar esperando, digamos, es un peligro que va a obviar, digamos. Es un peligro que se va a obviar porque no lo están esperando. Cuando la hermana Huay se cansa de decir cuándo se forma la imagen de la bestia y cuándo se aplica su marca. Hermanos, la Biblia y el espíritu de profecía nos está diciendo, chicos, miren cuándo se forma la imagen y miren cuándo se aplica la marca. Y si no sabemos eso, hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar? Se les retirará el apoyo a todos aquellos que proclaman la única norma de justicia. De paso, ya que estamos, hago una interrupción acá para darles un mensaje a los hermanos que nos ven en todo el mundo y pedirle por favor que oren muchísimo por nosotros para que podamos continuar con este ministerio, que realmente oren mucho por nosotros para que podamos seguir haciendo los estudios bíblicos y terminemos de preparar el primer diagramita sencillito y humilde que estamos haciendo con respecto a los eventos proféticos, que ya próximamente, cuando lo terminemos, le vamos a entregar a cada uno de nuestros alumnos para que tengan. Pero sí les pedimos mucha oración, porque Satanás no le gusta lo que yo predico, porque se abren las mentes de muchos hermanos cuando estamos predicando estas cosas y quedan perfectamente tecnificados en el conocimiento sistemático de su palabra y no los mueve nadie. Todos los que están estudiando con nosotros no los mueve nadie de su fundamento bíblico. Hermanos queridos, ustedes pueden ver, ya hemos dejado en claro, ¿verdad?, que la imagen de la bestia se forma durante el tiempo de gracia. Pero ustedes después, yo los dejo, les doy un deber para su casa. Si ustedes comparan Mensajes Selectos, tomo 3, página 440, lo comparan con Maranata, página 162, y lo comparan con Conflicto de los Siglos, página 502 y 503, y lo comparan, hermanos, con Eventos de los Últimos Días, página 269, que dice que ya en el tiempo de angustia nadie trabajará con sus manos, van a tener en claro que el cumplimiento de Apocalipsis 13 lo estamos por ver ahora. Por eso es que el movimiento en favor del domingo, hermanos, tenemos que saber discernirlo ahora, porque es tremendo, hermanos, lo que está pasando. Pero sigamos ahondando en esto, hermanos. Si nosotros vamos ahora, hermanos, a Apocalipsis capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente: y oí a otro ángel del altar que decía, ciertamente, anoten Apocalipsis 16, 7, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Desde la primera plaga hasta la última, que van a ser la séptima, hermanos, el ángel explica que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que decir, hermanos? Que las plagas, si bien es cierto, ya nos han definido el contexto. Noten qué hermoso, ¿no? Porque al estudiar la primera plaga hemos visto lo que está antes de la primera plaga y podemos ver lo que sigue después de la primera plaga. Ya hemos leído Apocalipsis 16:2. Y ahora, hermanos, lo que yo tengo que explicarle algo
es que las plagas, hermanos, van a ser acumulativas, a pesar de que hay algunos que dicen que no. Había hermanos súper estudiosos que me discutían que no, y yo les muestro que sí. Y yo les voy a mostrar a lo largo de las 7 plagas cómo las plagas son acumulativas. No solo son sucesivas, porque ya sabemos que son sucesivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero no solamente son sucesivas, también son acumulativas. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos, hermanos, a la 5ª plaga, vemos algo interesante en los versículos 10 y 11. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: y el 5.º ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. ¿Pero qué dolor? Bueno, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Otras versiones dicen y por sus plagas. ¿Qué es plagas? Si es úlceras, son las úlceras de la primera plaga. Si la tomamos como plaga, son las otras 4 anteriores. Significa que hasta ese momento estaban con vida y vienen sufriendo los efectos acumulativos de las primeras 4 plagas. Luego, si tomamos como úlceras, es la úlcera de la primera. O sea que cuando cae la primera plaga, va a haber personas que van a morir por la primera plaga, pero habrá otras personas que no morirán y seguirán vivas sufriendo el efecto de la primera plaga. Por eso es que dice el versículo 11, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Pero hermanos, ¿por qué habla noten la última parte del versículo 10, y se mordían sus lenguas de dolor? Se mordían sus lenguas de dolor. Y ahora vamos a la primera parte del versículo 11. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, por sus plagas. O sea que son acumulativas. Aparte de ser sucesivas, son acumulativas. Se va sufriendo el efecto de las plagas. No es que cae una, termina esa y vuelve a empezar la segunda, termina esa y empieza la tercera. No, se van acumulando. Habiendo dejado en claro eso, hermanos queridos, habiendo dejado en claro eso, y no lo vamos a ver en esta noche porque no hay tiempo y ustedes saben que estas clases son largas, pero les doy un deber para la casa, un deber muy importante para la casa que ustedes quiero que lo anoten. Fíjense, nosotros vamos a ir al pizarrón ahora. Este era un dato de ayer, pero yo lo doy ahora al dato, hermanos. Ustedes ven que acá está la marca de la bestia, ¿verdad? Bueno, desde acá, que eso que ustedes ya saben y que lo hemos visto en nuestros diagramas, desde la imagen de la bestia, hermanos, hasta el fin del tiempo de gracia, es el tiempo del sello de Dios. Sello de Dios. Y es también el tiempo de ¿qué? De la marca de la bestia. De manera que cuando llegamos al fin del tiempo de gracia, ¿sabían ustedes que cuando llegamos al fin del tiempo de gracia, hermanos, ya están definidos los que tienen la marca de la bestia? ¿Por qué? Esto es un poco difícil de explicar, pero ya lo van a ir entendiendo. Y ustedes dirán, que es lo que siempre me preguntan, ¿y qué pasa con los turcos, y los árabes, y los musulmanes, y los de la India, si ellos no guardan el domingo ni les interesa? Bueno, ellos recién van a aceptar el día domingo, no en el fin del tiempo de gracia. ¿Cuándo aceptan el día de domingo los turcos, los musulmanes, los árabes, los filósofos, los agnósticos, los ateos, los budistas? ¿Cuándo? En la 6ª plaga, cuando aparece el falso Cristo.
ahí aceptan el domingo y ellos ahí aceptan la marca de la bestia conscientemente. En la sexta plaga, con la aparición del falso Cristo, la aceptan conscientemente a la marca de la bestia. Pero inconscientemente ya la tienen en el fin del tiempo de gracia. De manera que con respecto a los paganos, los ateos, los budistas, todo eso, cuando finaliza el tiempo de gracia, todos los árabes ya se les asigna la marca de la bestia en forma inconsciente. Por más que no acepten el domingo, porque para Dios no hay término medio. O estás acá o estás allá. Cristo ha dicho, el que conmigo no recoge desparrama. O sea que aunque no acepten el domingo, para Dios ellos inconscientemente ya tienen la marca de la bestia. Pero esa marca de la bestia se va a hacer consciente en los musulmanes y en los ateos y en los filósofos y en los agnósticos. Se hace consciente cuando aceptan al falso Cristo que viene en la sexta plaga, se convierten al falso Cristo. Los árabes ya no van a ser más musulmanes, se van a convertir al falso cristianismo por el falso Cristo y aceptan ya conscientemente la marca de la bestia. ¿Se va entendiendo eso o no? Tengo una pregunta. Entonces quiere decir que el conflicto de la marca de la bestia se va en el mundo occidental, o sea, en el mundo cristiano obviamente, y, o sea, digamos, como dice Cristo, que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Claro. O sea, va a llegar todo Asia, toda esa parte. Claro. No quiere decir que van a aceptar la marca de la bestia, pero ya con rechazar la verdad, ya van a quedar sellados para que reciban las plagas. Exactamente. Pero es muy bueno lo que dice Bernardo. El conflicto primero comienza por el mundo occidental. Luego, cuando desciende la lluvia tardía, también se les predicará a los árabes, a los de la India, a todo eso, pero resulta que ahí no hay problema con el domingo. Ahí ni siquiera son cristianos, no son ni católicos, ni protestantes, ni adventistas, ni nada. Ellos son budistas, paganos, politeístas. ¿Cómo viene la mano en el mundo oriental? En el mundo oriental, hermanos, también se predicará el Evangelio con potencia del Espíritu Santo y se ganarán almas. Pero ahí no van a ser perseguidos por la marca de la bestia, ahí son perseguidos porque tienen ideología diferente. Imagínense, en un mundo pagano como la India, en países comunistas como Rusia y China, Corea, en países árabes, ahí no se los va a perseguir por el catolicismo, se los persigue por el paganismo y por la religión musulmana y por el comunismo. La religión musulmana, el comunismo y el paganismo los van a perseguir ahí. Pero en Occidente sí somos perseguidos por los católicos y protestantes. Pero luego, cuando finaliza el tiempo de gracia, el diablo se da cuenta y dice, bueno, pero ¿y qué pasa con los que no son cristianos? Tengo que aparecer yo y convertirlos a un falso cristianismo con el domingo. Porque a mí no me sirve de nada que el árabe siga siendo musulmán, no me sirve de nada en el último conflicto de los musulmanes, los comunistas, los ateos, los politeístas, los paganos, no me pueden ayudar si están así. Yo necesito que sean cristianos que guarden el domingo como día del Señor Jesús. Entonces, tienes que convertirlo a Cristo, pero a un falso Cristo. ¿Se va entendiendo, hermanos? Un poquito más, bueno. Habiendo dejado en claro, voy a esto. Desde la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia, para los que son probados, es el tiempo del sello de Dios y el tiempo de la marca de la bestia. ¿Y cómo te puedo probar yo que desde la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia es simultáneamente el tiempo del sello de Dios y la aplicación de la marca de la bestia para los que tengan que decidirse? Muy sencillo. Ustedes pueden comparar, hermanos, Conflicto de los Siglos, página 663, con Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71, que no es el tema de esta noche. No es el tema de esta noche. Pero ustedes pueden comparar Conflicto de los Siglos, página 663, con Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71, y se van a dar cuenta
de que el tiempo del sello de Dios es el mismo que el de la marca de la bestia, porque son las dos señales, las dos marcas y el tiempo de los dos sellos, porque Satanás tiene su sello, que es su marca, la marca de la bestia. Simultáneamente es el tiempo de las dos aplicaciones. Por un lado se aplica el sello de Dios, por otro lado se aplica la marca de la bestia. Por eso es que es el tiempo de prueba, por el cual debe pasar el pueblo de Dios antes de que se decida acá, en el fin del tiempo de gracia, su destino eterno. ¿Se acuerdan? Bueno. Habiendo dejado en claro eso, hermanos, volvemos a un tema muy importante que cuando hemos ido a los debates bíblicos, conversando amigablemente con estudiosos de las Escrituras, es irrebatible, hermanos. Es irrebatible. Cuando vamos a los debates bíblicos, nosotros mostramos, hermanos, que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía. Pero ¿qué media entre la ley dominical y la lluvia tardía? Entre la ley dominical, que es la marca de la bestia, y la lluvia tardía, ¿qué hay? Está el reavivamiento y reforma mundial. Y déjenme que les hable un poquito del reavivamiento y reforma mundial. ¿Ustedes no se cansan ya de escuchar acerca del reavivamiento y la reforma y que la tienen con el reavivamiento y la reforma y no se entiende nada? ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no ha llegado el tiempo del reavivamiento y la reforma mundial. Hermanos, cuando la hermana Huay habla de reavivamiento y reforma mundial, se refiere en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no afuera. Punto número 1. Punto número 2. Se habla a nivel mundial. No es que nosotros nos vamos a reavivar justo en la iglesia de Villalén y resulta que todo el mundo nos queda mirando y dice, ¿qué les pasa a esto? No, la hermana Huay dice que vio en visión en todas partes de la tierra a los hijos de Dios saliendo por las calles a explicar las Escrituras. En todo el mundo. Luego, si usamos la verdadera lógica teológica, descubrimos de que si se da en todas partes de la tierra es porque hubo algo que disparó ese reavivamiento y reforma mundial que hizo que descendiese la lluvia tardía. Entonces, ¿qué es el embragador y el disparador del reavivamiento y reforma mundial? La marca de la bestia. Que es lo mismo que decir la imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia va pegadita a la marca de la bestia. Sabemos que cuando se forme la imagen de la bestia, que es una copia del catolicismo en su sistema de gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Qué se impone? La marca de la bestia. Entonces, hablar de imagen de la bestia es lo mismo básicamente para el entendido en Biblia que la marca de la bestia. ¿Sí? Lo que no quiere decir que, digamos, si sabemos que el reavivamiento y la reforma se va a dar, digamos, cuando se dé la marca de la bestia, no quiere decir que en lo personal hagamos una preparación, porque si no la hacemos, el día en que venga la marca de la bestia, no lo vamos a preparar ahí. En el mismo momento en que se forme la imagen de la bestia, sabemos que ya viene rápido la aplicación de la marca. Y si hay una diferencia de tiempo, y discúlpenme, pero presten atención a las profundidades que les voy a explicar. Noten que hay un tiempito entre la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Los estudiosos escogidos van a comenzar a reavivarse primero. Los líderes que van a liderar se comienzan a reavivar. Aparte de ahora, bien ven la imagen de la bestia. Y los otros, los que son liderados dentro, recién se despiertan un poquito más cuando ven la marca, porque no entienden. Pero los estudiosos no están fijándose en cuándo se va a aplicar la marca, sino en cuándo se forma la imagen. Los estudiosos, lo primero que van a ver, los escogidos, los elegidos, no están esperando a ver cuándo se va a dictar el decreto dominical, sino mucho antes. Están viendo cuándo se forma la imagen. Son más pícaros, son más inteligentes, se dan cuenta. Ellos saben que viene algo primero. Cuándo se forma la imagen de la bestia. Y saben cuándo viene otra cosa antes.
La formación de la Triple Alianza. ¿Y qué otra cosa viene antes? El movimiento en favor del domingo. Que ahora, actualmente, hermanos, estamos en el bloque profético de lo que sería el movimiento en favor del domingo. Pero ¿cómo demostramos nosotros en un debate o en doctrina que la ley dominical viene primero que la lluvia tardía? Y noten cómo ahora que estamos estudiando la primera plaga, se tiene que ver esto, porque yo no quiero hablar de la primera plaga sin primeramente dejar en claro esto, hermanos. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5, y noten todo el fundamento bíblico que estamos dando, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5 habla de ¿qué? De que la lluvia tardía es... Habla del descenso de la lluvia tardía y de lo que se va a predicar. Y cuando vemos lo que se predica, no es solamente el evangelio eterno entendido como la persona de Jesucristo, es mucho más fuerte, es también denunciar las iglesias caídas. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que pasa. Y la clave está en el versículo 5. Pero leamos hasta el versículo 5. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucias y aborrecibles. Para ese tiempo, hermanos, ya está formada la Triple Alianza, y para ese tiempo, cuando recibamos la lluvia tardía, le vamos a decir: sus iglesias son guarida de espíritus inmundos. Por eso los milagros que se están realizando en sus iglesias provienen de demonios y no del Espíritu Santo. Ahora bien, versículo 3. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el vino de esas falsas doctrinas? Básicamente dos. ¿Cuáles son? Inmortalidad del alma y santidad del domingo. Inmortalidad del alma y santidad del domingo. Bueno, que en inmortalidad del alma se entiende qué cosa, el espiritismo. Bien. Y noten, ahí ya te está diciendo que cuando desciende la lluvia tardía, ya han chupado, todas las naciones ya han chupado, ya han bebido, ya han tomado, ya han ingerido el vino de la falsa doctrina de Babilonia, que es la santidad del domingo como ley dominical que ya se ha aplicado, y la inmortalidad del alma entendida en el contexto del espiritismo moderno. Versículo número 3. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Y el versículo 5 es la clave, hermanos. Cuando nosotros nos cae la lluvia tardía, ¿qué le decimos? Escuchen, católicos y protestantes, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, ¿qué significa que sus pecados llegan hasta el cielo, hermanos? Significa que ya se ha dictado la ley dominical. Por lo tanto, la lluvia tardía viene después de que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. Primero los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo y después viene la lluvia tardía para avisarle al mundo que los pecados de Babilonia ya han llegado hasta el cielo. Luego, el que los pecados de Babilonia lleguen hasta el cielo significa que ya se ha dictado la ley dominical. ¿Y cómo compruebo yo eso? ¿Cómo compruebo yo eso? Con Maranata, página 100. Está bien la 187, pero hay una mejor. ¿Tú tienes anotado ahí? Yo tengo 187, 214 y 177. Exacto, está la 187, Maranata página 187, está Maranata página 214, pero la mejor, ¿saben cuál es?
Maranata, página 177. Y háganle un redondelito porque la mejor es Maranata, página 177. Ya la leemos. Vamos a Maranata, página 177. Hermanos queridos, es una alegría poder explicar la palabra de Dios y abrirla al entendimiento de los hermanos. En Maranata, página 177, hermanos, esto es tremendo, lo que yo voy a leer ahora en Maranata, página 177. En Maranata, página 177, dice lo siguiente y prestemos atención. Dice así, hermanos: vendrá el tiempo cuando la ley de Dios en un sentido especial será invalidada en este país, o sea, en Estados Unidos de Norteamérica. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical. Y entonces, los hijos de Dios estarán en gran peligro. En gran peligro. ¿Y por qué hay gente que dice, no va a haber peligro? Aquí dice que van a estar en gran peligro. ¿Y por qué hay algunos que dicen que no van a estar en gran peligro? Si aquí dice que van a estar en gran peligro, hermanos queridos, los hijos de Dios estarán en gran peligro. Pero hermanos estudiosos me discutían que no van a estar en gran peligro. Al final, ¿a quién le creemos? Bueno, cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que arrojen las conciencias de los hombres en la que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guarden el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Segunda cita. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida, y la herida de la bestia que fue curada y revivió, la herida de la bestia cuya herida fue curada y revivió. Dice así: darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión. ¿Qué va a pasar cuando salga la ley dominical? Tiranía y opresión. Tiranía y opresión. Tiranía y opresión. Ah, no, pero no, dicen no. No va a haber tiranía y opresión. Sigue diciendo, hermanos queridos: entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. ¿Cuándo llega el momento de Dios para vindicar su verdad? Cuando se da la ley dominical. ¿Y qué dan? ¿Qué le da Dios a su pueblo? La lluvia tardía. Y ahora sigue diciendo, dice el profeta, y noten lo que dice seguido la cita del espíritu de profecía, por favor concéntrense. Dice, entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. ¿Y qué será? Y continúa diciendo la cita, hermanos amados, noten, dice el profeta, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído,
ha caído la grande Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, 2, 4 y 5, y lo cita todo. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo?, pregunta la hermana Juay, y yo contesto, cuando a mí se me dé la gana. ¿Así tenemos que contestar? No, es cuando Dios dice. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de legislación. Entonces, la crisis del pueblo de Dios le proporciona a Dios, la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Hermanos amados, Maranata, página 177, te muestra claramente que los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo cuando es decretada la ley dominical, comenzando ¿en dónde? En Estados Unidos. Y viene una crisis para el pueblo de Dios. Los hijos de Dios estarán en grave peligro. Habrá tiranía, habrá opresión. Noten toda la luz que nos dice solamente Maranata, página 177. Tiranía, opresión, peligro para los hijos de Dios, crisis para el pueblo de Dios. Todo solamente en Maranata, página 177. Por eso, hermanos, habiendo entendido esto, habiendo dejado en claro esto, hermanos, volvemos a retomar la primera plaga. Y vamos a Apocalipsis capítulo 16, verso 2. En Apocalipsis capítulo 16, verso 2, dice lo siguiente. Por eso es que estas clases, hermanos, son largas y duran cerca de 2 horas. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. De ahí se puede notar que la primera plaga, hermanos, viene más que nada sobre el mundo occidental, porque en el mundo oriental, primero que no hay casi católicos y no hay casi protestantes. De manera que la primera plaga va a caer más que nada sobre América y Europa. Y sí va a caer la primera plaga en otras partes del mundo, porque yo había dicho en la clase anterior que quizás pueda haber un sacerdote católico en la China, en Corea, en Afganistán, capaz que hay un sacerdote católico con su parroquia o como diplomático que promueve la imagen de la bestia de su religión y le cae a él. Pero básicamente, ¿dónde más cae? En América y Europa, que es el occidente cristiano. Por eso aclara el detalle la primera plaga, hermanos. Pero más allá de eso, lo que nos importa saber, yo siempre me preguntaba, ¿por qué dice en el versículo 2 que la primera plaga cae solamente sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen? ¿Por qué? ¿Quiénes son esos? Tendría que caerles a todos. Noten, porque en toda América y en toda Europa y en todo lo que es el occidente cristiano, cuando se dicte la ley dominical, todo el mundo va a aceptar la ley dominical, entonces le tiene que caer a todos, ¿o no? ¿Y les cae a todos la primera plaga? ¿A todo le cae la primera plaga? Pero y si todo el mundo católico y todo el mundo protestante promueve la ley dominical y la aceptan ellos mismos.
Entonces, si está diciendo que acá cae sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen, entonces les tiene que caer a todas las primeras. ¿Será que todo América y toda Europa, todos van a tener la primera plaga, la úlcera? ¿Sí o no? No, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si les cae a todo, quedan todos en cama y nosotros los adventistas quedamos así. ¿Qué hacemos ahora? Nadie nos persigue. ¿A qué se refiere cuando está diciendo, hermanos, que caerá la primera plaga sobre los que tienen la marca de la bestia y sobre los que adoran su imagen? ¿Qué? Bien, pero ¿cómo lo compruebo? Porque uno dice, pero si todos van a adorar la imagen de la bestia y todo el mundo pseudo cristiano para recibir la marca la va a aceptar, entonces le tiene que caer a todo. No. Aquí se está refiriendo, hermanos, en profundidad a los promotores principales que quieren destruirnos. Por eso es que la primera plaga es un bálsamo para el pueblo de Dios. ¿Sabían ustedes que la primera plaga le pone freno? Si bien es cierto, va a ser terrible para nosotros, porque tenemos corazón puro y limpio y sellados por el Espíritu Santo para ese tiempo con potencia, va a ser doloroso ver a nuestro prójimo que le caen las plagas, pero es un bálsamo en el sentido de que frena, los frena. La primera plaga es un choque que los comienza a frenar. Y yo te voy a mostrar una cita del Espíritu de Profecía que muy pocos conocen, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué la primera plaga cae sobre los que tienen la marca de la bestia y sobre los que adoran su imagen? Si todo el mundo pseudo cristiano va a adorar la imagen de la bestia y va a aceptar la marca. ¿Qué está queriendo decir aquí en profundidad? Entonces vamos a preguntarle al testimonio de Jesucristo sobre quiénes caerá la primera plaga, o las plagas en general. Entonces vamos a ir a Conflicto de los Siglos, página 685. En el libro Conflicto de los Siglos, página 685, para los que están tomando nota, Conflicto de los Siglos, página 685, dice lo siguiente. Hermanos queridos y amados en el Señor, dice la página 685. Ustedes saben que las plagas son los juicios de Dios, los 7 juicios de Dios, las 7 tribulaciones. Dice así. Hablando ya en el capítulo del fin del tiempo de gracia, ¿sí? Porque saben que el capítulo del fin del tiempo de gracia en el Conflicto de los Siglos es el capítulo número 40, que se titula Se acerca la crisis final. El capítulo 40 del Conflicto de los Siglos dice, cuando ya habla del fin del tiempo de gracia, dice en la página 685, los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar al pueblo de Dios. Entonces, nosotros ya tenemos bien en claro este tema. ¿Se acuerdan que yo vengo enseñando durante años que desde la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia habrá mártires? Va a haber mártires desde la formación de la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia. Y ustedes pueden leer Maranata, página 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 y 202, y muestra que habrá persecución con martirio. Y que la etapa de los mártires se divide en 2 etapas. Hay 2 fases de los mártires. Desde la imagen de la bestia hasta la lluvia tardía hay una fase, la primera fase de martirio. Y desde la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia está la segunda fase del martirio. En la primera fase del martirio, que es desde la imagen de la bestia, pasando por la marca de la bestia, pasando por el reavivamiento y la reforma hasta la lluvia tardía, es la primera fase. Ahí morirán mártires, pero serán menos. En la primera fase hay mártires. Pero en la segunda fase, que es
con potencia de lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia, habrá más mártires. Más mártires. Porque ya es con potencia del Espíritu Santo y ya es en todo el mundo. Muchos. Y que dice en Maranata, página 197, muchos se convertirán en mártires al levantarse en defensa de la verdad. Y no dice pocos, dice muchos. Pero vemos que hay dos fases del martirio. La primera es desde la imagen de la bestia hasta la lluvia tardía, y la segunda fase es desde la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia. Algún día en las próximas clases ya les hablo del martirio, ¿no? No piensen que no les voy a hablar. Está incluido dentro de las plagas. Entonces, la primera plaga, como ya han matado mártires en la primera fase y han matado mártires en la segunda fase, la primera plaga viene y los frena. Viene y le cae precisamente a esos que tienen la marca de la bestia por excelencia y que adoran su imagen por excelencia, los líderes promotores, porque está el activo y el pasivo. Está el pasivo que dice, no, yo no quiero matar cristiano, pero yo acepto el domingo como el día del Señor, pero yo soy bueno, yo no quiero oprimir a nadie. Claro. Están los activos y los pasivos y dicen, no, yo a los adventistas no los quiero, pero yo no quiero matarlo ni perseguirlo, pero yo amo el día de domingo, guardo el día de domingo y para mí la iglesia católica es la verdadera y yo soy piadoso y me quedo con mi piedad y soy tranquilito. Está el pasivo y está el activo, el promotor. ¿Sabe sobre quién les cae la primera plaga? Sobre los promotores activos. Y noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 685. Los juicios de Dios, o sea, comenzando por la primera plaga, caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. La primera plaga le pone coto a esa situación, los frena. Los frena, hermanos queridos. Su paciencia para con los impíos da a estos alas a sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará como en el monte Perasim, se indignará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su extraña obra, y para ejecutar su acto, su extraño acto. Isaías 28:21. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. No quiero eso yo. Ezequiel 33:11. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad. Grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. ¿Qué pasa con la primera plaga? Con la primera plaga, él comienza a vindicar la dignidad de su ley. Pero ahora retrocedamos más para atrás. Con la lluvia tardía, él vindica su verdad. Con la lluvia tardía, según Maranata, página 177, él va a vindicar su verdad dándole poder para que se la predique. Y con la primera plaga, él ya comienza a vindicar la dignidad de su ley, ya comienza a castigar. Hay dos vindicaciones de Dios. Primero vindica su verdad dándole poder a su pueblo para que la proclame, con la lluvia tardía, según Maranata, página 177, y después ya con la primera plaga ya comienza a vindicar la dignidad de su ley porque dice, bueno, basta. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse cuán severa ha de ser la retribución que se espera a los culpables por la aversión que tiene el Señor para ejecutar sus juicios. La nación a la que soporta desde hace mucho tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades,
según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Por eso es que Apocalipsis 18, algún día les voy a enseñar yo, habla de la destrucción de Estados Unidos de Norteamérica. Pero ese es otro tema. Ahora, estamos estudiando la primera plaga y nos vamos introduciendo en el tema. ¿Ha quedado en claro lo que es la primera plaga? ¿Sobre quiénes cae y por qué cae? Bueno, habiendo dejado en claro eso, hermanos, vamos a terminar hablando de la primera plaga. Y dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 dice: y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera o una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Esto era lo que no podía explicar ayer porque no teníamos tiempo. Cuando finaliza el tiempo de gracia, hermanos, sí o sí se arma la tercera guerra mundial. Y les paso a explicar por qué. Porque por más que los hombres no quieran que se arme una tercera guerra mundial, la primera plaga haría que se arme. ¿Saben por qué? Porque las naciones van a desconfiar unas de otras creyendo que la primera plaga puede ser un ataque bacteriológico, entre tantas cosas. Van a creer primeramente que es un ataque bacteriológico, van a creer los que no son cristianos que están siendo atacadas por armas químicas, porque viene la plaga de la úlcera. Eso por un lado. Por otro lado, también están los que sí se van a dar cuenta que esa primera plaga es la de Apocalipsis 16. Pero ¿qué pasa con los que no creen en la Biblia ni les importa la Biblia? Van a creer que están siendo atacados por armas químicas o bacteriológicas, o como más se les llama, armas biológicas. Pero bueno, aquí podemos ver por qué sí o sí, entre tantas otras cosas, con la primera plaga, ya el mundo está en una tercera guerra mundial cuyo foco es en Medio Oriente. Según Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. Pero ahora, hermanos queridos, dice, vino una úlcera. Una úlcera. Hermanos, en el griego, la palabra para úlcera es la palabra helkos. En el idioma griego, les vino una helkos. En el griego, la palabra helkos, hermanos, significa llaga o úlcera. Cuando dice que les viene una helkos en griego, se traduce como llaga o úlcera, que en la comparación con el Antiguo Testamento y el equivalente con el Antiguo Testamento tiene que ver con cánceres y tumores. Esa primera úlcera, hermanos, que le va a venir a los seres humanos, esa helkos, esa úlcera, esa llaga, va a ser como tumores y cánceres, hermanos, en el cuerpo. Dice que vino una helkos, una llaga, una úlcera, que dice maligna. Dice así, ¿verdad? Dañosa, dice mi versión. Dañosa o maligna. Ahí la palabra maligna o dañosa viene del griego poneros. El griego poneros. Y poneros en griego significa dañina o mala en el sentido del efecto de esa influencia. Y pestilente, del griego kakos. En el idioma griego, kakos significa, hermanos, dañosa, pestilente, inválida. O sea, que vino sobre los hombres una helkos poneros kakos. ¿Qué significa eso, hermanos? Una úlcera mala y pestilente o dañosa, en el sentido de que va a ser dañosa, pestilente, dañina en el efecto y influencia que en la comparación del equivalente con el Antiguo Testamento tiene que ver con cánceres y tumores. En una palabra, y ya se los muestro, ¿no? Y ya se los pruebo. Pero va a venir un cáncer, hermanos, al cuerpo.
que los deja postrados de dolor. No es una simple herida en la piel, porque hermano, muchos pueden estar enfermos de úlceras en la piel o úlceras internas. A mí, hermano, yo tanto renegar a veces con las herejías de los hermanos, tengo una úlcera gástrica, tengo gastritis crónica, y gracias a Dios ya me está yendo bien con los medicamentos, y me estoy curando. Pero el médico me diagnosticó una gastritis crónica y me retó y me dijo, ¿cómo no has venido antes? Pero me estoy curando, gracias a Dios. Y tengo una úlcera acá adentro. Y tú puedes tener una úlcera afuera, una ulceración en la piel, pero eso no es doloroso. Tú te puedes quemar una quemadura de 3er grado en todo el cuerpo y te llevan al hospital, te echan un medicamento y te sanas a las 2 semanas. Pero estas úlceras no van a poder ser curadas, porque son como cánceres y tumores enviados por Dios, que en la comparación de textos, según Deuteronomio 28, dice clarito en Deuteronomio 28 que no podrás ser curado. Pero ahora viene un poco más de lo cual yo quería hablar de esta helkos, poneros, kakos. Significa que esta úlcera, hermanos, no va a ser en una sola parte del cuerpo, va a ser en todo el cuerpo y tanto externa como interna. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vamos a la comparación de textos, cuando Dios habla de ulceraciones, Él te explica, cuando vamos a la comparación de textos, que ya la vamos a hacer, Él te explica que las ulceraciones, cuando Él castiga, no es en una sola parte del cuerpo. Y yo te lo voy a mostrar con comparación de textos. Pero antes de que entendamos, vuelvo a leer el versículo 2. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa, algo dañoso que no se puede curar. Las úlceras que hoy el día nos salen a nosotros, sean internas o externas, no son dañosas porque se curan. Pero esto es dañoso, es pestilente, produce invalidez. Y los tira en cama, hermanos. Con la primera plaga van a ser heridos con cánceres externos e internos. Cuando uno estudia en profundidad cómo Dios castiga con ulceraciones, plagas y tumores en el cuerpo, la comparación de texto te muestra que no es en una sola parte del cuerpo, sino en varias. Y vamos a ver. Vamos a ir primero a Deuteronomio capítulo 32. Bueno, les leo primero la primera plaga. ¿Saben que la primera plaga está explicada en Job capítulo 18? Y eso ustedes no lo sabían. Vamos a Job capítulo 18, versículo 13, 14 y 21. Vamos a explicar Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 con Job capítulo 18, versículo 13, 14 y 21. Y vamos rapidito, hermanos, porque el tiempo avanza. En Job capítulo 18, leemos, queridos hermanos, los versículos 13, 14 y 21. ¿Vamos bien, hermano? No estoy cansado como ayer, ¿verdad? ¿Se me puede seguir el hilo ahora? ¿Estoy más despierto? ¿Me pueden seguir? Bueno. En Job capítulo 18, versículo 13, 14 y 21 dice lo siguiente. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Versículo 13, 14 y 21, lo que va a pasar en la primera plaga, hermanos. Dice así, hermanos: el primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel. Sí. El primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel. No es en una sola partecita. Los ramos de su piel, y devorará sus miembros. 14. Su confianza será arrancada de su tienda, y harále esto llevar al rey de los espantos. Versículo 21.
Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Pero sigamos leyendo, hermanos. Si nosotros vamos ahora a Salmo 68, versículo 1, 20 y 21, Salmo 68, versículo 1, 20 y 21. El versículo 1 dice: levántese Dios. ¿Y qué va a pasar cuando se levante Miguel? ¿Qué pasa cuando se levanta Miguel? ¿Qué va a pasar con nuestros enemigos que tratan de destruirnos? Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová, y de Dios Jehová es el librar de la muerte, para con nosotros, para con los fieles. Pero el versículo 21 dice: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que camina en sus pecados. Cuando vamos comparando todos los textos, dice que en todas partes del cuerpo va a venir la ulceración, los cánceres y los tumores. Deuteronomio 32, Deuteronomio capítulo 32. En Deuteronomio capítulo 32, hermanos, el capítulo 32 dice el versículo 23 al 25. Versículo 23 al 25. Esto tiene varias aplicaciones, hermanos, pero también se cumple en la primera plaga, porque es una profecía que tenemos que decir, ¿cuándo se cumplió esto? Bueno, aquí te muestra cómo procede Dios cuando se apartan de Él. Yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre, y comidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Diente de bestias enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. De fuera desolará la espada, porque hay una tercera guerra, pero de dentro de las cámaras el espanto, así al mancebo como a la doncella, al que mama como al hombre cano. ¿Sí? ¿Me quería decir algo? Bien. Vamos, hermanos, ahora a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. ¿Cuándo se cumple esto, hermanos? ¿Cuándo se cumple esto? Deuteronomio capítulo 28. Leemos primeramente el versículo 27. En el versículo 27 dice: Jehová te herirá de la plaga de Egipto y con almorranas. ¿Qué es una almorrana, hermanos? Tumores o hemorroides. Bueno, ¿sabían ustedes que los hemorroides son tumores? Pero ese es otro tema. Son tumores. Y con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. ¿Y saben por qué le leo esto? Porque hay gente que no entiende cómo va a ser la úlcera dañosa, maligna y pestilente. Va a ser una afección de cáncer en todas partes del cuerpo, hermanos. Versículo número 35. Herirte a Jehová con maligna pústula en las rodillas. Qué raro, ¿no? En las rodillas y en las piernas, sin que puedas ser curados, aún desde la planta de tu pie hasta tu mollera. Qué raro ese versículo. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Cuándo se ha cumplido? Los israelitas eran infieles a Jehová muchas veces, pero no veíamos eso.
Otras veces sí, otras veces no. ¿Cuándo se cumple eso en sí? En la primera plaga, hermanos. Y cuando hacemos la comparación de texto, Dios te explica cómo hiere cuando Él hiere con ulceración, con tumores y con cánceres. En la rodilla, en la pierna, en el pie, desde la planta del pie hasta la mollera, en todo eso va a salir donde Él quiera. Versículo número 60 y 61. 60 y 61. Dice así, hermanos: y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. Pero si nosotros, ya ahora, saliendo de este tema, hermanos, cuando por ejemplo vamos a Éxodo 9, 9 al 11, yo te demuestro que la úlcera no va a ser en un solo lugar, sino en todas partes del cuerpo, tanto en la epidermis, afuera en la piel, como adentro. Hermanos, y hasta me atrevería a decir que los huesos, los 3 tipos de tejidos embrionarios que constituyen el cuerpo humano, van a ser, hermanos, afectados por la primera plaga. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y todos los órganos del cuerpo que parten de esas hojas germinales van a ser afectados, y lo dice la Biblia. Eso te gusta, ¿no? ¿Es así a la hermana biotecnóloga? ¿Es así o no? Bueno. Hay órganos del cuerpo que parten de la hoja endodérmica. Hay otros órganos del cuerpo que parten de la hoja mesodérmica, que a su vez el mesodermo tiene 2 tipos de mesodermo. Y después hay otros órganos del cuerpo que son del endodermo. Y cuando nosotros leemos estos versículos, vemos así, comparando texto con texto, que cuando Dios castiga, están afectados tanto la parte de afuera como lo de adentro. Entonces, hermanos queridos, en Éxodo capítulo 9, versículo 9 al 11, aquí ya no vamos a otro tema, pero esta comparación la hacemos para saber que cuando Dios castiga con úlceras o plagas o tumores o cánceres, no lo hace en una sola partecita, sino noten cómo actúa. Por eso hemos hecho toda esta comparación de textos. En Éxodo capítulo 9, versículo 9 al 11 dice lo siguiente: y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido que cause tumores apostemados. Sarpullido que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno y pusiéronse delante de Faraón, y esparcióla Moisés hacia el cielo, y vino un sarpullido que causaba tumores apostemados, así en los hombres como en las bestias. Pero hay luz en el versículo 11, y noten: y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores. ¿Saben por qué? Porque te tira en cama. Te tira, tiene que ver, hermanos, con internación ya. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Entonces, hermanos queridos, si no podés estar ya delante de Faraón para asesorarlo a Faraón, ni para combatirlo a Moisés, a Aarón y a María, era porque ya no podían ni estar, tenían que estar en cama. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros hemos estudiado en esta noche lo que es la primera plaga, te da a entender misteriosamente como que te va a comer los ramos de tu piel.
Y puede ser en la rodilla, en las piernas, o desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O puede ser sarpullido, sarna, con comezón, hasta te va a dar fiebre. Todos esos síntomas muestran que aparecen cuando Dios castiga con ulceraciones, cuando Dios castiga con tumores, cuando Dios castiga con sarnas, cuando Dios castiga con ese tipo de plagas que tocan el cuerpo de una persona. ¿Se van dando cuenta por qué lo tuve que cortar ayer al estudio, todo lo que había para decir? Faltaba mucho, hermanos. Pero cuando nosotros vamos viendo esto, hermanos, vemos todo lo que implica, hermanos, la primera plaga. Va a caer sobre los principales promotores y líderes de la Triple Alianza, los que tratan de aniquilar y destruir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos queridos, nosotros ahora tenemos que prepararnos para recibir el Espíritu Santo nosotros, para que podamos pasar por ese tiempo de angustia y no nos caigan las plagas a nosotros, porque será tremendo. Hasta tal punto va a ser de dolorosa la primera plaga, que dice que se van a morder de dolor las lenguas. ¿Alguna vez te has mordido la lengua sin querer? ¿Duele o no duele? Bueno, dice que aquí va a ser preferible morderse la lengua antes que soportar el toque de la primera plaga sobre el cuerpo nuestro. Y cuando estudiábamos por toda la Biblia cómo es el proceder de Dios cuando Él castiga tocando el cuerpo con ulceraciones, así es como se da. No es que vamos a tener una úlcera, uy, me ha salido una úlcera en el estómago o acá en el hombro derecho y ya está, me pongo un paño frío y ya está, no. Será en todas partes del cuerpo y nos tirará en cama, si es que nos perdemos, o a los que se pierdan, o los que sean castigados con la primera plaga. La primera plaga, hermanos, nos clarifica cómo va a ser la úlcera, pero también nos clarifica el evento cronológico, dónde lo ubico yo al evento en forma cronológica en la línea profética. Porque ustedes saben que la profecía se cumple en la historia. Entonces, en la línea de la historia vamos ubicando cronológicamente los eventos proféticos. Y entendemos, gracias a la primera plaga, hermanos, todo lo que viene antes, todo lo que sigue después. Así que, hermanos queridos, la primera plaga, para mí en mi propia vida, ha sido una bendición estudiarla, porque me ha llevado a entender cuándo comienza el cumplimiento de Apocalipsis 13, 14 al 17. Y también me hace ver los efectos que van a seguir después, los dolores, el sufrimiento, lo que sigue después. Me hace entender lo que está antes de la primera plaga como lo que sigue después de la primera plaga. Y qué hermoso que es estudiar la Biblia, cuánto nos afirma en la fe. Por lo tanto, hermanos, yo te hago un llamado ahora. Entreguémonos completamente a Cristo, porque Cristo, hermanos, es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y por eso dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora es el momento en que nosotros podemos entregarnos a Jesucristo y poder advertir al mundo de todo lo que se viene. Pero con el estudio de la primera plaga, sí o sí, hermanos, han quedado clarificadas muchas cosas. Si Dios lo permite, hermanos, vamos a estar estudiando la segunda plaga la próxima clase. Y vamos a ver si continuamos también con las clases de predestinación. Que Dios nos ayude a poder seguir adelante. ¿Qué les parece si para terminar, queridos hermanos, nos ponemos de rodillas para invocar a Dios y darle gracias? Padre nuestro que estás en el cielo,
Humildemente te invocamos, Padre, y te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. Gracias, Dios, porque eres muy bueno con nosotros y realmente podemos entender, Señor, tu misericordia. Nos avisas, nos instruyes, nos muestras la senda de la vida, nos permites caminar por ella. Te pido que bendigas a los miles de hermanos que en todas partes del mundo están escuchando estas clases bíblicas y que ellos se puedan preparar y se atrevan a formar clases bíblicas de investigación. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te pedimos que perdones nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.